Les decía, hoy aprenderemos el sujeto, estructura y clases. Tú desde primaria ya has visto que es sujeto, ¿no? Entonces, según tus y más el ejemplo que te di cuando hemos comenzado, cuéntame, ¿qué es para ti el sujeto? Primero vamos por partes. ¿Qué es para ti el sujeto? A ver, te leo, ya si no deseas hablar, te leo. ¿Qué es el sujeto? Una persona, ya, muy bien. Así estamos bien. Es una persona, un animal, una cosa, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del sujeto? ¿Hace o no hace una acción? ¿Tú qué opinas? ¿Hace o no hace una acción? Sí, muy bien, hace una acción. Así es. ¿Qué más? El sujeto representa, ahí está, mejor forma de decirlo, representa un animal, una persona, ¿no? Un animal, me puso una cosa, un lugar, algo. Y estructura, cuando hablamos de estructura, ¿qué significa estructura, muchachos? Cuando hablamos de estructura. ¿Qué será cuando hablamos de estructura? ¿Cómo se va a resolver? Muy bien, ¿cómo es que se va a resolver? ¿Cómo es que está compuesta? Así es, cómo es que está compuesta. Y cuando hablamos de clases, Las clases. las clases mismas, ¿cierto? Sus mismos tipos, ¿en qué se está dividiendo? Así es. Claro que sí. Muy bien. Ay, sí. Ahí están las capacidades. Dice escribir textos en situaciones de comunicación real empleando diversos tipos de palabras, enlaces y conectores de oraciones. ¿Ves? Es necesario que tengas ya el conocimiento de conjunciones y preposiciones, el sujeto y sus clases, ¿no? Identificar correctamente el sujeto y predicado en la oración, reconocer la persona gramatical y vamos a mejorar la ortografía y la gramática en los textos. El sujeto, dice, es de quién o de qué se habla en una oración. Puede ser de una lámpara, de un barco, de un perro, o hasta incluso de una niña, ¿no? De un ser. ¿Cómo lo hallo? Preguntando qué o quién es más verbo. O sea, qué lo hace, quién hace, ¿no? Nosotros también podemos hallarlo reemplazando con pronombres. Dice, por ejemplo, Margarita y Julián fueron al cine. ¿De quién estoy hablando? De Margarita y Julián. En lugar de decir nombres, puedo reemplazar con pronombres. ¿Por qué lo reemplazo? Por ellos. Ellos fueron al cine. Recordemos que siempre debe haber concordancia en género y número. En género nos estamos refiriendo en el sustantivo y el número también. No, si dice Margarita y Julián, ambos es ellos. No puedo decir ellas, ¿no? El verbo sigue quedando como está, al igual que lo demás, ¿no? El resto de complemento. Aquí, cuando el pronombre es interrogativo, por ejemplo, ¿quiénes le robaron el auto? Lo recomendable es esta oración transformarlo en una oración. Ellos, ¿quiénes? Ellos le robaron el auto. De manera que la respuesta ahora ocupará una función de pregunta. ¿Quiénes le robaron el auto? Ellos. Por lo tanto, en la oración interrogativa el sujeto es ¿quiénes? Porque puedo reemplazarlo. Aquí, recuerda, vamos a empezar con esto, con el núcleo. Aquí, para hallar quién es, vamos a pizarrita. Una parte del sujeto, el sujeto se va a dividir en 4. El más importante es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es lo que tú mismo has mencionado, persona, ¿no? Persona, animal, cosa, lugar. Listo. Ese es un núcleo de sujeto. Tenemos al modificador directo, al modificador indirecto y a la aposición. ¿Listo? A todos ellos tenemos. Entonces vamos por partes. Si la oración dice, María
la chismosa del barrio fue al cine. Dije, María, la chismosa del barrio, fue al cine. Primero, hay mi sujeto. ¿Quién es mi sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando yo? De María, de María, de María, de María. María, la chismosa del barrio. De ella estoy hablando. ¿Qué se dice de María, la chismosa del barrio? ¿Qué decimos de ella? Pues fue al cine, ese principal. Se fue al cine, muy bien. Siempre para poder hallar todo esto, primero tenemos que hallar dentro del predicado al verbo. ¿Quién es el verbo? Fue. Fue, muy bien. ¿Quién fue al cine? A ver, ¿quién sería la parte más importante? ¿Quién María. se fue al cine? María. Entonces, María, la parte más importante es núcleo del sujeto. Listo. Se terminó para hallar núcleo de sujeto. ¿Fácil o difícil hallar un núcleo de sujeto? Fácil, ¿cierto? Para simplemente hallar el núcleo. Muy bien. Ahora vamos a ir aumentando. Entonces, ahora vamos a hablar referente al modificador directo. Y digo, la rosa negra del jardín es la más preciosa. Muy bien. Hasta ahí. ¿De quién estoy hablando? Primero vamos a ir al sujeto. ¿De quién estoy hablando yo en esta ocasión? De la rosa negra del jardín. Muy bien, de la ahí el color rojo. De la rosa negra del jardín. Este es mi sujeto. Muy bien. ¿Qué decimos de la rosa negra del jardín? Es la más preciosa. Es la más preciosa. ¿Cuál es mi verbo? Es. ¿Preciosa? Es. Ah, no, perdón. Es, no hay problema, corazón. Es. ¿Quién es la más preciosa? Porque estamos yendo por partes, ahora sigue el núcleo. ¿Quién es la más preciosa? La rosa Rosa. 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 Solo una palabrita, ¿no? Rosa. Núcleo de sujeto. Ahora, nosotros decimos, según aquí PPT dice que el modificador directo pueden ser dos tipos. Artículos, como la, los, las, un, uno, una, unas y unos. O también pueden ser adjetivos, como alto, bajo, gordo, enjuto, audaz, rápido, etc. Incluido los colores, porque los colores también pueden ser adjetivos. Al igual que los gentilicios. Gentilicios es la procedencia de un lugar, ¿no? Peruano, puertorriqueño, ¿no? A eso nos referimos. Esos son modificadores directos. Entonces, según lo que te acabo de explicar, ¿quién es el modificador directo aquí? La. La, muy bien. La es el modificador directo porque es un artículo. ¿Cuál más? Pero tiene que estar al lado. Eso sí, siempre tiene que estar al lado de el núcleo sin ningún enlace. ¿Quién más? Negra. Negra, muy bien, negra. Entonces, este modificador directo fue un artículo. Al ser un color se vuelve en un adjetivo y también es un modificador directo. ¿Viste? Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, ¿no? Bien, vamos ahora al modificador indirecto. A ver. Aquella hermosa niña del parque es la Miss Mundo. Oh, Dios mío. Una oración insólita. En fin. ¿De quién estamos hablando en esta oportunidad ahora? ¿De quién hablamos? De la niña. Todo el sujeto, ¿cuál sería? Lee bien y dime de quién estamos hablando exactamente.
A ver, lee bien. ¿Quién sería mi sujeto? Aquella hermosa niña del parque. Muy bien. Aquella hermosa niña del parque. ¿Qué se dice de aquella hermosa niña del parque? Es la Miss Mundo. Es la Miss Mundo. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es mi verbo? Es. Es. Muy bien. ¿Quién es mi núcleo de sujeto ahora? ¿Quién es la parte más? ¿Quién es la Miss Mundo? ¿Aquella hermosa niña o parque? Niña. La niña. Una palabrita, recuerda, es una palabrita nada más. Niña, porque es persona, animal, cosa. Niña, ¿no? Niña es el núcleo del sujeto. Así como acá hemos empezado con núcleo de sujeto. Ahora ya hemos modificadores porque ya hemos visto cómo se halla. ¿Quién es modificador? Vemos al ladito. Al lado tenemos la palabra hermosa. ¿Y hermosa qué será entonces? ¿Qué será hermosa? Modificador directo. Modificador directo. Al ladito, nada más, bien pegadito a hermosa, ¿quién está? Aquella. ¿Qué es aquella entonces? ¿Un pronombre? No. En este caso no actúa como pronombre, actúa como adjetivo. Ah, Adjetivo. Y si actúa como adjetivo, ¿qué cosa es? Muy bien, modificador modificador directo. directo. Muy bien. Ahora aquí tenemos la palabra del. Este del, ¿qué cosa es? Este del. Es Modificador un indirecto. nexo. Es un nexo. Al ser un nexo, empiezas desde del hasta el final. ¿Por qué mis no puede ser modificador directo? Porque del no es un artículo, no, bueno, artículo mis es un contracto, sí, pero no es un determinado o un indeterminado, o sea, no es un la, los, las, unas, no es eso. Por eso se transforma en nexo. Y desde ahí hasta el final del sujeto se le conoce como modificador indirecto. ¿Bien? Siguiente oración. Listo. Ahí. Muy bien. ¿De quién hablamos en esta oportunidad? A ver, lee bien. ¿De quién hablamos en esta oportunidad? Lee bien. Lee una vez, lee hasta 2 veces si es posible. ¿De quién hablamos? ¿Solamente la mujer hermosa? Julio. Claro, de la mujer hermosa que se llama o cuyo nombre es Julia. El predicado no está No está. y está mañana. ¿El verbo cuál sería? El verbo, la acción. Está. Está, Está. muy bien, está. Pero mira, acá dice esta, pero no hay tilde y sin tilde no es verbo. ¿Ves? Donde está el tilde, ese es el verbo. Ahora, ¿quién no está esta mañana? ¿De quién estamos hablando exactamente? ¿De quién hablamos? De Julio. De De Julio. Julia. Julia, entonces, es el núcleo del sujeto. Al ladito, sin coma, sin nada, ¿habrá palabras? No hay, entonces no hay modificador directo. Al otro lado, ¿hay palabras dentro del sujeto? Tampoco, ya no hay más palabras dentro del sujeto. Pero ¿qué hemos encontrado raramente acá? Una coma y otra coma, ¿cierto? Dentro de mi sujeto. Entonces, desde la coma hasta la otra coma, este se le conoce como aposición. Entonces, ¿qué es una aposición? Es otra forma de llamar a mi núcleo de sujeto. Y hay 2 tipos.
esta posición se le conoce como explicativa. ¿Cómo, Miss? Ya me está enredando. Mira acá. A ver. El indirecto ya hemos dicho, hay un nexo, preposiciones de María con pollo de ella. Y dice, ¿no? Necesita sí o sí estar con un nexo al lado del núcleo. Ahora, aquí lo que te estoy diciendo, aposición, es una explicación o una especificación del núcleo. Pueden ser explicativa, porque va entre comas, o especificativa, que no va entre comas. Por ejemplo, vamos acá a pizarra nuevamente. Vamos a poner aquí un nuevo ejemplo. Y digo, la niña, no, la hija de Julia, Marta, fue de compras. A ver, fue de compras. Listo. Ahora sí, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Julia, Marta. La hija de Julia, Marta. ¿Cuál sería el predicado? Fue de compras. Fue de compra. Muy bien, fue de compras. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Fue. Muy bien, fue. Núcleo de sujeto. ¿De quién exactamente se fue de compras? Hija, Julia o Marta. ¿Quién se fue exactamente? A ver, ¿quién se fue exactamente de compras? A ver, analízalo bien. La hija de Julia, Marta, fue de compras. Muy bien, hija, ¿no? Hija, solamente hija. Hija sería el núcleo del sujeto. Al ladito tenemos un la, que es un artículo. ¿Este qué cosa es? Modificador directo. Modificador directo, muy bien. Vamos a leer despacio. Porque ya sabemos que aquí, de, ¿qué cosa es? Es una preposición, ¿cierto? O llamado nexo. Vamos a poner un nexo mejor, para que no te pierdas. Es un nexo. Ahora, la hija ¿de quién? ¿De Julia Marta o de Julia? ¿De quién es la hija? De Julia Marta. Solamente de Julia. Muy bien, solamente de Julia. Entonces, modificador indirecto. ¿Y quién es Marta entonces? ¿Quién es esta Marta? La posición. La aposición. Así es, esta es una aposición especificativa, ¿cierto? Oye, me olvidé de la S. Especificativa. ¿Por qué especificativa? Especificativa. ¿Por qué? Porque no va entre comas, pero sí te está mencionando quién es, ¿cierto? Entre todas las hijas que pueda tener Julia, solamente a una me estoy refiriendo. ¿A quién? A Marta. Nadie más. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia en la explicativa, mira. En la explicativa, mencionas una información adicional para saber qué Julia exactamente estoy hablando. ¿Quién es? Por ejemplo, si es un trabajo y hay dos Julias, ¿quién? Es como, por ejemplo, en el colegio, en la virtual, habían dos Catherine, dos luceros. Catherine de inglés y quien les habla, de comunicación. Entonces, ay, Miss Catherine dejó tarea, decían. Pero ¿quién es Miss Catherine? ¿Quién? Ah, la profesora de inglés. Esa es una posición explicativa. En cambio, cuando dices, ¿no? La profesora de letras, somos varias profesoras de letras, ¿cierto? Tenemos que especificar, por eso viene sin comas. ¿Quién es la que deja más tarea? Específicamente, Miss Katy, ahí está. Ya, entonces, ese Miss Katy viene a ser la aposición especificativa, ¿ves? Especificativa
te da un nombre. Aposición te da, explicativa, perdón, te da una información adicional. ¿Listo? A ello. Bien. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Muy bien. De ahí viene, acá, vamos a poner pausa. Muy bien. Ahora, dice, el sujeto y su clasificación. Ahí está. El sujeto y su clasificación. Definición, hemos dicho que sí o sí es una oración bimembre. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de unimembres y bimembres? Las bimembres se podían separar en sujeto y predicado, ¿no? Oración bimembre. ¿Por qué? Porque menciona un ser. Este ser puede ser animal, persona, cosa. ¿Pero de qué? De quien se esté hablando. ¿Por qué? Porque va a ser una acción verbal. El método tradicional es preguntando quién, quiénes o incluso qué cosa hace la acción, o sea, el verbo principal. Ese ladrón fugó de la cárcel. ¿Quién fugó de la cárcel? Ese ladrón sería mi sujeto. Después dice, a ella le gusta la mandarina. Vamos a borrar aquí. A ella le gusta la mandarina. ¿Qué le gusta? O sea, ¿de quién estamos hablando, no? Dice, la mandarina, es el sujeto. Juegan. ¿Quiénes juegan? No menciona la oración, pero entonces es un sujeto tácito. Ellos, ellas, que ya lo vamos a ir aprendiendo el día jueves. Cuando hablamos de identificar el sintagma nominal, nos estamos refiriendo a que lleguemos al sujeto. En la primera oración, sé que cuando subas el libro, tiene que estar usado con colores. Adriana cantó en el teatro ayer, color rojo para el sujeto. ¿Quién cantó? Vamos a ver, ¿quién es el sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando yo? ¿De quién hablo? Dice, Adriana cantó en el teatro ayer. ¿De quién estoy hablando? Adriana. De Adriana. Muy bien, ahí está de rojo. Los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿De quién estamos hablando? Los meses, ¿no? Siempre los muchachos se reúnen. ¿De quién estoy hablando? Muy bien, de los muchachos. Todas las mañanas, mis hermanas y yo salimos a correr. ¿De quién estoy hablando? Mis hermanas y yo. Mis hermanas y yo. Wilber acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿De quién estoy hablando? Muy bien, de Wilber. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Sigamos por acá. Núcleo. ¿No? Núcleo de sujeto. Dice que es parte principal del sujeto. Este puede ser sustantivo, puede ser pronombre o incluso un infinitivo. Por ejemplo, aquí decimos, el sujeto es mi tío, pero mi núcleo de sujeto es tío, porque hablo muy bien. En este caso de ella. Ella viajó a España con Luis. Muy bien. Luis no es, porque no hablamos de Luis, solamente hablamos de ella. Aquí, jugar es divertido. Yo le pregunto siempre a mi verbo, ¿no? ¿Qué es divertido? Vamos a ver acá, pinta, viajó, es. ¿Qué es divertido? Jugar. Estamos hablando de jugar. Miss, pero jugar es un verbo. No, error. El verbo es cuando ya está conjugado. Cuando dice, ¿no? Jugamos, jugaron. Pero así tal cual, cuando termina en ar, er, ir, es un infinitivo. Y yo puedo crearlo, puedo utilizarlo como sujeto. Esa es la diferencia. Modificador directo, dice. Son los que no requieren de un nexo. Modificador directo. No requieren de ningún nexo. Pueden ser adjetivos o determinantes, o sea, artículos. ¿Bien? Ejemplo dice, ahí está, ¿no? Ahí está mi sujeto. Dice, la pequeña niña. Todo este es el sujeto. ¿De quién estoy hablando yo? Yo hablo de niña. ¿Cómo es esta niña?
Pequeña. Entonces, pequeña es mi modificador directo. Al lado tengo un la. Es un artículo, según lo que me menciona su significado. Entonces, también es otro modificador directo. Y siempre no nos olvidemos de señalar al verbo. Los 3 señores alegres no llegaron al trabajo. Llegaron es el verbo sujeto. Los 3 señores alegres. ¿Bien? ¿De quién estoy hablando exactamente? ¿Quién es lo más importante aquí? ¿De quiénes son los que llegaron al trabajo? Señores. Ahora, en modificador directo, ¿por qué es 3? Porque es un adjetivo numeral. Un adjetivo numeral. Por eso se dice que es modificador directo. Al ladito tenemos un los. Los es un artículo. Entonces también es otro modificador directo. Al ladito, al otro ladito, tenemos alegres, que es una característica, es un adjetivo calificativo. Por eso es un modificador directo. Ahora en el siguiente. Se lo di a Zenobia. El verbo es di, del verbo dar. ¿Cuál es mi sujeto? Mi sujeto es este regalo tuyo. ¿Quién estoy hablando exactamente? ¿Qué es de él? El regalo. El regalo es núcleo de sujeto. Este es un adjetivo demostrativo. Por eso es un modificador tuyo. Adjetivo posesivo. Por eso es un modificador directo. Cuando hablamos de indirecto ahora, cuando hablamos del indirecto, dice que esto sí necesita, dice, está unido al núcleo con un nexo o enlace. Esto pueden ser la palabra como, así como, o las preposiciones a, con, sí, según. En total son como 21 preposiciones, ¿no? Ahí está. Ejemplo dice, el examen de admisión estuvo muy difícil. Mi verbo estuvo. Mi sujeto, ¿de quién estoy hablando? El examen de admisión. ¿Cuál es lo que estuvo difícil? Siempre le pregunto yo a predicado. ¿Qué es lo que estuvo muy difícil? ¿El examen o admisión? Examen. Examen, núcleo de sujeto. Al lado hemos encontrado un el, y un el es un modificador directo porque es un artículo. En cambio, al otro lado, acabamos de encontrar a un de, o sea, a una preposición. Desde la preposición, entonces, hasta el final de mi sujeto, se le conoce como modificador indirecto. Igual que acá. Dice, este auto, como el tuyo, es de color rojo. Mi verbo es, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de auto. Mi modificador directo, este. ¿Cómo es? Como el tuyo. Ese es modificador indirecto. Ahora, en el siguiente dice, la casa de mis tíos es agradable y preciosa. Sujeto, la casa de mis tíos, ¿no? Núcleo casa, modificador directo la, y de mis tíos es modificador indirecto. Bueno, chicos, hasta aquí nos estamos quedando. La otra semana continuamos. Entonces nos falta la posición, seguir señalando. Y no te preocupes porque esto lo continuamos la siguiente clase, el día